Hola a todas y a todos. Bueno, primero quiero agradecer a Ignacio por haberme invitado a participar en estas breves cápsulas sobre literatura prehispánica, ¿no? Y en este caso, y un poco en acuerdo con una de las últimas cosas que les presentó, que fue la lectura de la narración de la Noche Triste en la historia general de las cosas de la Nueva España, pues justo yo querría ahora hacer un pequeño comentario sobre la versión en náhuatl de este mismo fragmento, ¿no? Antes que nada, quizás, ¿no?, precisar cosas que seguro ya saben. El Códice Florentino es un texto escrito en dos lenguas distintas. Por un lado tenemos el castellano del siglo XVI, todavía no convertido en español, ¿no?, como lengua histórica, y el náhuatl, que es una variante particular que llamamos náhuatl clásico, y que probablemente el texto saguntino es la manifestación más clara de esta variante particular de la lengua, ¿no? También, como han de saber, bueno, en el Códice Florentino se reúnen 12 libros distintos, todo un abanico de conocimientos acerca de las comunidades prehispánicas del centro de México antes de la conquista, y fue desarrollado durante muchos años por Fray Bernardino de Sahagún, que en realidad también tuvo la colaboración de una serie de informantes, todos pertenecientes al sector pili de la nobleza mexicana, y bueno, junto con ellos, ¿no?, fueron desarrollando este texto que está a dos columnas, insisto, en dos lenguas distintas, y pues que ahora justo vamos a tener este pequeño comentario acerca de las particularidades quizás lingüísticas con que se construye la narración sobre este acontecimiento que después se convirtió en un acontecimiento fundamental en la historiografía nacional, ¿no? Es un hito en la historia. Y bueno, eh, antes que nada decir, bueno, esta parte del texto aparece en el libro 12, es el último libro del Códice Florentino, específicamente es el capítulo 24 del libro 12, y bueno, antes de empezar esta parte, pues hay que decir que lo que ha acontecido hasta antes del capítulo 24 es que, sobre todo lo más importante, los españoles están completamente encerrados en el palacio de Moctezuma tras la muerte de Moctezuma, y pues necesitan huir, ¿no? Han intentado durante 7 días y 7 noches conseguir por lo menos comida para romper el cerco en el que se encuentran, porque hay un montón de guerreros mexicanos preparados a que huyan, pero han logrado encontrar también la manera de escapar sin ser vistos, ¿no? Y entonces lo que hacen es esperar a que llegue la noche para poder salir, ¿no? Y entonces lo que hace el narrador primero, bueno, hay que decir, que claramente lo que dice que hacen es huir, ¿no? El título, de hecho, de esta parte del Códice Florentino tiene el verbo que en náhuatl es huir, que es el verbo choloa, ¿no? Entonces, tras establecer de qué va a tratar este capítulo, en realidad el autor, ¿no? Hay una voz narrativa muy fuerte que en realidad conforme va avanzando el libro 12, podemos observar que a pesar de que al principio hay presencia de algunas voces y de diálogos, en realidad desde por ahí del capítulo 12, no lo tengo tan claro, pero debe ser por ahí, empieza ya a privar la voz del narrador por sobre la posibilidad de las voces de los participantes de la narración, ¿no? Entonces justo en este momento ya solo es el narrador, con dos salvedades de las que voy a hablar ahora, el que está comentando los acontecimientos, ¿no? Y bueno, en esta parte específicamente empieza estableciendo el escenario en el que va a ser la huida, y justo empieza diciendo que lo que pasó es que ya anocheció. Entonces emplea el verbo, bueno, la forma Owalyowac, ¿no? El verbo yowa es anochecer, y además claramente aquí está colocándose él en la situación que está narrando. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay un wal, y este wal en este verbo significa que la acción va a suceder hacia donde está el que está hablando, ¿no? Entonces en realidad es como viene la noche hacia acá, o vino la noche hacia acá. Entonces justo a partir de ahí también podemos intentar conceptualizar dónde está el narrador y desde dónde está narrando, ¿no? Claramente está en este momento parado en México. Y bueno, tras decir que anochece y que ya está este escenario en el cual va a tener lugar la huida, pues también hay que decir que empieza a hablar de otras características del escenario conforme van huyendo los mexicanos, ¿no? Digo, perdón, los españoles y los tlaxcaltecas. Dice justo que los españoles van a la cabeza, que los tlaxcaltecas van detrás de ellos y van construyendo una serie de puentes, llevan maderos para poder cruzar los canales y con esto poder facilitar la huida, es decir, están evitando pasar por los caminos que ya están
formados, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, pues los van a ver y no van a poder huir. Y en este momento también empieza a hablar de que cae la lluvia en México, ¿no? Entonces también esta construcción como del escenario trágico de la noche está puesta también a través de esta idea de la lluvia, para la cual utiliza en realidad tres verbos distintos, ¿no? Está en el periodo donde empieza a hablar de la lluvia, dice Inicuac o Achquillauti, perdón, Inicuac o Achquillautimani, o Achsetziliutimani, Aushpishautimani, ¿no? Y todo lo que está contenido aquí es que en realidad la lluvia es muy pequeña, ¿no? No es una lluvia torrencial, sino que apenas sí está cayendo. Justamente es que a pesar de la lluvia, ¿no? Pensando que la lluvia podría cubrir la huida de los españoles y los tlaxcaltecas, en algún momento son vistos, ¿no? Son vistos primero por mujeres que van a buscar agua, y ese es uno de los primeros fragmentos en donde en este capítulo aparece una voz, un diálogo que no es nada, o sea, no solamente el narrador hablando, ¿no? ¿Quién es? Estas mujeres que van buscando agua y gritan al resto de los mexicanos lo siguiente. Dice, ya Nahualquiza in Amoyaoguan, ¿no? Y este ya Nahualquiza in Amoyaoguan es, pues ya se van tranquilamente sus enemigos, ¿no? Los enemigos de ustedes, le están hablando a los guerreros mexicanos. Entonces también es importante observar cómo en este momento ya están conceptualizados los españoles como los enemigos, y para eso se utiliza el sustantivo yaotl, ¿no? O bueno, o aquí poseído Amoyaoguan. Los ve también un hombre posteriormente, está de hecho en el mismo párrafo, y él también grita. Son las únicas dos ocasiones en donde este fragmento va a parecer que alguien dice algo, ¿no? Entonces, lo que dice este hombre es, Tiacahuané, Mexicaé, Yeon Kisa Inamoyaowan, Hualatotoca Inacalchimali, Iwan Inoctlipan, ¿no? Entonces, rescatamos, ¿no? De este diálogo también ver cómo se emplean las mismas palabras, ¿no? También los enemigos están conceptualizados con Amoyaowan. Es interesante que además podemos observar cierta variación en los vocativos según el género de la persona que está hablando, ¿no? O según cómo estaba conceptualizado en la comunidad mexica el género, y también ahí hay una variación de la que ya se ha dado cuenta en algunos otros casos, ¿no? Es interesante que se repiten las estructuras y que además es el hombre el que habla ya claramente de los elementos de guerra, ¿no? Habla de la calchimali, ¿no? Son unas canoas protegidas como escudos, y también dice que hay que apurarse hacia el camino para detenerlos, ¿no? Cuando detenerlos no lo dice, pero eso lo podemos inferir nosotros, ¿no? Eh, Luego justo la narración pasa ya a centrarse en la batalla tras los gritos con los cuales se invita a los mexicanos a establecer el combate con los españoles y con los tlaxcaltecas. Toda la narración de quien está contando pasa justo a centrarse ya solo en cómo van lanzándose flechas, cómo van atacando con lanzas, y cómo poco a poco pues van cercando sobre todo a los españoles y a los tlaxcaltecas, hasta que llegan a donde actualmente está la iglesia de San Hipólito, ¿no? Ahí por Metro Hidalgo. Y bueno, este lugar es un lugar que en la época prehispánica era un canal llamado Tolteca Caloco, y justo ahí dicen en náhuatl algo que es bastante interesante en términos de la imagen, ¿no? Dice, Awinsa Tlatzacualiaque, Satlacapan, San Nacapan, In Oquisque. Y esto es, me interesa sobre todo el Satlacapan y Sanacapan. ¿Por qué? Porque los cuerpos de los españoles caen de repente al lago, y entonces la imagen es como solo sobre hombres, solo sobre cadáveres pueden pasar, pueden cruzar el lago, ¿no? Entonces, lo que se hace mucho hincapié en la imagen es justo que ya hay una gran cantidad de españoles y tlaxcaltecas que van muriendo y que están siendo perseguidos, ¿no? Y aquí además estamos ya muy cerca del lugar donde se supone que Cortés llora, que es en Popotla, ¿no? Que también ahí donde está el metro Popotla, ¿no? Y esto entonces ya se está acercando y van siendo derrotados, ¿no? Y bueno, en este momento también utiliza el narrador un verbo, una forma que es in opanoque, y este om también es interesante porque justo podemos ver cómo él sigue localizado en México, y ve cómo se están alejando, ¿no? Este om lo que indica es que la acción se está alejando de quien está hablando, y entonces justo aquí cuando en contraposición con la noche que se acerca uno, los españoles claramente sí cuando van huyendo se alejan, ¿no? Entonces también es un recurso plástico narrativo para establecer qué está pasando, ¿no? Y cómo se están alejando de quien está hablando. Y bueno, finalmente llegan a Popotla, este lugar que
es importante en los términos de esta historiografía porque se supone que ahí es donde Cortés llega al árbol de la noche triste y llora. Y bueno, lo interesante es que aquí no se habla jamás del llanto de Cortés, ¿no? Llegan a Popotla, y para este momento en realidad ya ha amanecido, ¿no? Lo que dice el diálogo, bueno, el texto es, utiliza los verbos otlatwic, otlanes, ¿no? Esto es, ya amaneció, y entonces en realidad, pues si lloró en ese momento Cortés, no fue en la noche, ¿no? Y en realidad, insisto, no se menciona nada de esto. De hecho, todo lo contrario. Lo que dicen es que ya han cobrado de nuevo valor los españoles, ¿no? Y utiliza la forma oquicheutiwi, donde, bueno, lo que está de fondo es como también el valor pensado como algo viril, ¿no? Por la palabra que utiliza oquich. Ese oquich es oquichtli es varón, ¿no? Y bueno, esto, cabe decir, esta recuperación como de valor y fuerza no se menciona en la versión castellana. No aparece en el texto, en la traducción directa, en la segunda columna del Códice Florentino, ¿no? Que es lo que después se conoce como historia de las cosas de la Nueva España. Eh, y de hecho, lo que sí hace mucho hincapié el narrador es que hubo una matanza, ¿no? Que hay una matanza muy fuerte y de hecho utiliza varias veces el verbo morir, matar para hablar de esta matanza, ¿no? Específicamente en esta parte que me gusta mucho es Quimantiwi, Tlaxcalteca, y bueno, en español es Mictiwi. Auno Mictilo in Mexica in Tlatilulca. O sea, eh, es interesante de hecho ver cómo lo que se está conceptualizando es que los españoles van muriendo sobre el camino, ¿no? Se utiliza la forma mictiwi, que justo es morir con un verbo que significa andar, ¿no? Como hay un movimiento ahí, y contrariamente a ello, los mexica van siendo asesinados, ¿no? Se utiliza el verbo también, la misma base para ambos, miki, que es morir, pero para ser asesinado se utiliza la forma pasiva del causativo, o sea, es mictilo. Y entonces justo es interesante ver este contraste, ¿no? Entre cómo los españoles parece que van muriendo, no hay un causador que los asesine, y en contraste los mexicanos, ellos sí, van siendo asesinados, ¿no? Y entonces en realidad lo que se contrapone es como una poca agentividad en la muerte de unos y una gran agentividad en la muerte de otros, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿no? Este es el penúltimo párrafo del capítulo, es un capítulo muy breve, y al final lo único que se hace es, bueno, perdón, antes de eso, se habla y se hace mucho hincapié en la muerte de Chimalpopoca, el hijo de Moctezuma, es como el gran acontecimiento que sucede de hecho en Popotla, no se habla jamás de la muerte perdón, del llanto de Cortés, ni siquiera se menciona su nombre en el texto, y finalmente en el último párrafo lo que se hace es establecer un poco el camino de huida que tomaron para poder salir de México, ¿no? En este momento justo es donde termina el capítulo 24 del Códice Florentino, y pues finalmente ya después la narración retomará cómo los españoles se vuelven a preparar para la guerra y regresan, ¿no? A atacar México. Y finalmente pues va a ser la caída de México Tenochtitlán. Esto es lo que se narra en el resto del Códice Florentino, pero pues es importante ver cómo también está construida en esta narración una noche, ¿no? Que insisto, es como en la historiografía nacional bastante importante, ¿no? Y pues parece ser que en el Códice Florentino la importancia que le dan es muy poca, ¿no? Es un capítulo muy breve en realidad en donde se narra esto. Y bueno, pues fuera de eso, pues los dejo de nuevo con Ignacio y espero que les llame la atención hacer este pequeño análisis de un pequeño fragmento del Códice Florentino.